Hoy vamos a ver un caso de finales del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Estados Unidos. Bessie Little nació en Ohio en 1873. Vivió en un hogar para niños hasta que tenía 2 años, cuando fue adoptada por un caballero llamado Sr. Peter. Eliza Little y su esposa, llamada Elizabeth, una pareja muy agradable que vivía en el 1637 de West Second Street en Dayton, una hermosa ciudad de Ohio que está a unas 70 millas al oeste de Columbus y a 55 millas al noreste de Cincinnati. Bessie no recibió mucha educación. En ese tiempo, la asistencia a la escuela no era obligatoria para los niños de Ohio, y esto siguió así hasta 1921, pero Bessie asistía regularmente a la iglesia y se hizo muy conocida por su carácter amable y agradable. Sus padres no eran ricos, y como muchas niñas en la década de 1880, cuando tuvo la edad suficiente, Bessie fue enviada a trabajar en el servicio doméstico. La economía de Estados Unidos había crecido muy rápido desde el final de la Guerra Civil. A medida que las industrias antiguas se expandían y surgían nuevas, la riqueza en el país aumentaba y la gente a menudo quería mostrar su prosperidad. Una forma de hacerlo era empleando sirvientes domésticos para realizar tareas diarias, como cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Bessie no tuvo problemas para encontrar empleo. Ella trabajó duro y se convirtió en una joven atractiva que no pasaba desapercibida para los jóvenes caballeros de la ciudad. El jueves 3 de septiembre de 1896, un joven llamado Sr. E.L. Harper fue a nadar al río Stillwater. La gente local solía nadar ahí durante los meses de verano y el Sr. Harper era un visitante frecuente, pero se sorprendió cuando vio que flotaba hacia él el cuerpo de lo que parecía ser una joven. Inmediatamente fue a buscar a la policía. Recuperaron el cuerpo y lo llevaron a la morgue, pero no había nada que pudiera identificar a la fallecida y el forense no encontró señales de violencia. Concluyó que la pobre chica debió haberse quitado la vida o caído al río y haberse ahogado. Debido al calor y al hecho de que el cuerpo había estado en el agua por algún tiempo, se había hinchado tanto que era prácticamente irreconocible y ya había comenzado a descomponerse. Nadie había reportado la desaparición de una joven, así que se decidió que la pobre chica debía ser enterrada como una persona no identificada. La noticia del cuerpo encontrado en el río pronto comenzó a difundirse y el público estaba bastante desconcertado sobre por qué no se había investigado la muerte. Esta opinión era compartida por el jefe de policía de Dayton, un caballero llamado Sr. Thomas Farrell, quien se preguntaba si el fallecimiento de esta desafortunada joven no habría sido por suicidio o ahogamiento, y en realidad era el resultado de algo mucho más siniestro. Ordenó que el cuerpo fuera exhumado. Luego se realizó otra autopsia, y esta vez se descubrió una bala en la cabeza de la fallecida, justo debajo de la oreja derecha. La policía se enteró de que Bessie Little, de 23 años, no había sido vista en más de una semana. El jefe de policía Farrell fue a visitar a sus padres adoptivos, donde habló con la señora Elizabeth Little. Ella le dijo que Bessie se había ido de casa el 19 de julio, después de tener una discusión con su padre, y aunque regresó un par de días después, volvió a irse y rentó una habitación en el Hotel Cooper. La señora Little continuó. Ella dijo que su esposo, el señor Peter Eliza Little, en ocasiones había descubierto a su hija en compañía de un joven caballero llamado señor Albert Franz, y lamentaba decir que Bessie se había estado comportando de una manera que no era apropiada para una señorita. Ella continuó diciéndole al jefe de policía que la habitación en el hotel había sido pagada por el señor Franz. Para ese momento, la señora Little estaba bastante emocionada, pero siguió hablando. Ella dijo que el 20 de agosto Bessie había dejado el hotel porque el señor Franz había indicado que era demasiado caro. Luego se mudó a una casa de huéspedes que era administrada por la señora Fries. La señora Little dijo que el señor Albert Franz continuó pagando el alojamiento, pero recalcó a los oficiales que el joven no se estaba quedando ahí, solo pagaba por la habitación y que ella entendía que el establecimiento era respetable. Agregó que su hija le había suplicado a Albert que se casara con ella, pero él solo tenía 20 años de edad y la ley establecía que un joven debía tener 21 años para casarse, a menos que pudiera obtener el consentimiento de sus padres. Sin embargo, el padre de Albert se había negado a darlo. El jefe de policía Farrell le preguntó a la señora Little si la razón por la que su hija tenía tanta prisa por casarse con el señor Franz era porque estaba embarazada, a lo que la señora Little solo asintió con la cabeza y miró incómodamente al suelo. Después de un momento de silencio, el jefe de policía preguntó si Bessie alguna vez había utilizado los servicios de un dentista, a lo que la señora Little respondió que sí y le dio el nombre y la dirección de un dentista llamado Dr. Custer.
El jefe de policía Farrell fue entonces a ver a Albert Franz. Sin embargo, el joven dijo que no tenía conocimiento sobre la muerte de la señorita Bessie Little y no creía que ella estuviera realmente muerta. Lo llevaron a ver el cuerpo, pero dijo que no creía que fuera Bessie. Sin embargo, lo mantuvieron en una celda en la estación de policía mientras se realizaban más investigaciones. Se contactó al Dr. Custer y él pudo confirmar que los dientes de la fallecida coincidían con los de la señorita Bessie Little. Con la identidad de la joven encontrada en el río ya confirmada, el cuerpo fue enterrado de nuevo. El jefe de policía Farrell, acompañado de otro oficial, visitó la pensión donde Bessie se había estado hospedando. Hablaron con la dueña, la señora Freeze. Ella les dijo que Bessie era una joven muy agradable, siempre muy educada y respetuosa. Dijo que la noche del 27 de agosto, Bessie estaba de muy buen ánimo, porque iba a encontrarse con el joven caballero, el señor Albert Franz. La señora Freeze dijo que Bessie le había contado que él la iba a llevar a pasear en su carruaje tirado por caballos para que pudieran disfrutar juntos de la tarde de verano. La señora Freeze continuó diciendo que al día siguiente el señor Franz visitó la pensión y le preguntó si podía ver a Bessie. Ella respondió que Bessie no había regresado y que la última vez que la vio fue cuando salió emocionada para reunirse con él y dar un paseo en el carruaje la noche anterior. La señora Freeze dijo que el señor Franz entonces la miró y le dijo que debía estar equivocada, ya que él no había hecho ningún arreglo de ese tipo con Bessie y que no la había visto en varios días. Agregó que el joven entonces pagó la renta semanal y se fue. Ya había muchos chismes locales sobre la joven Bessie Little. Circulaban rumores de que al momento de su muerte estaba embarazada y que su padre le había dicho que no podría seguir viviendo en la casa a menos que se casara. Otro rumor era que ella había interrumpido el embarazo. Al registrar su habitación, la policía encontró una carta que Bessie había dirigido al padre de Albert, un caballero llamado Sr. Jacob Franz. En ella escribió sobre sus dificultades y pidió que obligara a su hijo a hacer lo correcto y se casara con ella. Las perspectivas para una madre soltera a finales del siglo XIX eran limitadas. Habría traído vergüenza al hogar de sus padres adoptivos, habría sido objeto de muchos chismes y enfrentado la posibilidad de dificultades económicas. Bessie sabía que casarse con Alberto era la única manera en que podría mantener cierto grado de respetabilidad. Sin embargo, parecía que aunque Alberto había disfrutado de la compañía de Bessie, nunca tuvo la intención de casarse con ella. Ella no provenía de una familia adinerada, tenía poca educación y trabajaba en el servicio doméstico. Él tenía planes de casarse con alguien de una familia de un estatus social más alto, o al menos con una joven cuyos padres tuvieran una posición económica similar a la suya. El padre de Alberto era un profesional respetable que se había asegurado de que todos sus 5 hijos recibieran educación. Alberto era el más joven y de niño había sido completamente consentido. Trágicamente, sin embargo, su madre había muerto cuando él tenía solo 13 años y había sido criado por su padre con la ayuda de sus hermanas mayores. La mayoría de las personas que lo conocían creían que era un hombre cruel y taimado, pero parecía que la pobre Bessie estaba muy enamorada de él. La policía habló con tantas personas como pudo que habían salido la noche del 27 de agosto, pero por más que lo intentaron, no pudieron encontrar ningún testigo que hubiera visto a la señorita Bessie Little en compañía del señor Albert Franz. El 5 de septiembre, 2 chicos que estaban pescando en el río encontraron gotas de sangre y un peine. Siguieron las gotas, que los llevaron a un charco más grande de sangre seca, junto con otro peine. Más tarde, se identificó que ambos peines pertenecían a Bessie. También había huellas de llantas de un carruaje. El jefe de policía Farrell creía que ahí fue donde la señorita Little había muerto. Estaba a aproximadamente 1 milla de donde finalmente la encontraron flotando en el río. Ordenó que el cuerpo fuera exhumado por segunda vez, y en esta ocasión el forense descubrió una segunda herida de bala muy cerca de la primera. Se acordó que la cabeza de la señorita Bessie Little sería separada de su cuerpo y preservada en un frasco grande. Luego podría ser enterrada de nuevo. A medida que se difundió la noticia de que se había descubierto el lugar donde la desafortunada joven había fallecido, la gente acudió rápidamente al sitio. Era como si obtuvieran algún tipo de placer macabro al estar muy cerca del lugar donde la pobre chica había muerto. Ahora la policía tenía las huellas de las llantas del carruaje. El jefe de policía Farrell fue a la propiedad del señor Jacob Franz. Quería comparar las huellas de las llantas con el carruaje que usaba el hijo del caballero, Albert. Sin embargo, al llegar, le informaron que el establo donde se guardaba el carruaje se había incendiado por completo la semana anterior. Miró las cenizas. El establo y todo lo que había dentro habían sido completamente destruidos.
Sin embargo, Albert le había confiado esto a un pariente, un predicador llamado Reverendo Teeter. Albert le dijo que había estado con Bessie esa noche y que ella sacó una pistola y se disparó a sí misma. Dijo que no sabía qué hacer y en un estado de pánico arrojó su cuerpo al río. El reverendo le dijo al joven que eso había sido un grave error de juicio y que buscaría el consejo del juez Kritzer. El juez le dijo que debió haber informado inmediatamente a la policía y no deshacerse del cuerpo, pero como no lo hizo, ahora debían mantener esta información entre ellos. Sin embargo, de alguna manera, la historia llegó a los periódicos y cuando el jefe de policía Farrell fue informado, Albert fue arrestado de nuevo. Esta vez, cuando fue interrogado, admitió que se había encontrado con Bessie esa noche. Les dijo a los oficiales que ella le había preguntado si podía conducir el carruaje, y como parecía triste, él aceptó. Dijo que Bessie insistió en pasar por el puente nuevo. Hizo una pausa y luego continuó diciendo que cuando llegaron al puente, ella le dijo que mirara río abajo y que ella miraría río arriba. Ella había escuchado que había un bote volcado flotando cerca de la orilla y quería verlo. Alberto dijo que hizo lo que ella le pidió, pero entonces escuchó un disparo. Dijo que escuchó otro poco después, pero los caballos se habían desbocado y él luchó por controlarlos. Cuando regresó al puente, se dio cuenta de que Bessie se había disparado a sí misma, sin saber qué hacer y temiendo que lo culparan. En pánico, simplemente arrojó el cuerpo y el arma al río que estaba debajo. El arma que se había usado para matar a la señorita Bessie Little no había sido encontrada y, con esta nueva información, el jefe de policía Farrell decidió buscar en la zona. Incluso hizo que se colocaran imanes en 2 botes de remos y arrastraran los imanes por el lecho del río, pero esto no tuvo éxito. Sin querer rendirse, contrató a un buzo profesional para ayudar. Nuevamente, esto no logró encontrar el arma. Sin embargo, esto atrajo a una multitud muy grande que vino a presenciar todo el evento mientras se desarrollaba. La noticia de la muerte de la señorita Bessie Little ya se había difundido por todo Dayton, y un caballero se presentó para decirle a la policía que el señor Alberto Franz había comprado un arma en la armería de Dodd 3 semanas antes de que Bessie Little desapareciera. También se descubrió que Alberto, de hecho, estaba comprometido con una joven muy guapa que vivía a unos kilómetros fuera de la ciudad, llamada señorita Molly Cart. La policía investigó esto más a fondo y logró recuperar varias cartas que él había enviado a su prometida. Sus sentimientos e intenciones hacia ella parecían obvios, pero por supuesto, ella no tenía idea de que él estaba cortejando a otra joven que estaba embarazada de su hijo. El jefe de policía Farrell creía que Albert quería quitar a Bessie del camino para poder continuar su relación con la señorita Molly Cart. Albert Franz fue arrestado y acusado del asesinato de la señorita Bessie Little. El juicio comenzó en el Palacio de Justicia del Condado de Montgomery el 14 de diciembre de 1896. Grandes multitudes se habían reunido afuera del edificio del tribunal y en los caminos que llevaban a él. Albert se declaró inocente. Él sostuvo que Bessie Little había muerto por su propia mano. Había muchas pruebas circunstanciales. Bessie tenía 2 heridas de bala en la cabeza. Si ella se hubiera suicidado, seguramente solo habría habido una. Albert estaba comprometido con otra joven, pero como Bessie estaba esperando un hijo suyo, no habría podido casarse con ella. Albert también había comprado un arma solo unas semanas antes de que encontraran el cuerpo en el río, y su carruaje se había incendiado misteriosamente la noche en que Bessie desapareció. Los testigos dieron testimonios contradictorios sobre la noche en que se quemó el establo. Algunos dijeron que Albert intentó apagar el fuego, otros que había obstaculizado los esfuerzos para intentar salvar el contenido del establo. La fiscalía exhibió el frasco que contenía la cabeza de la señorita Bessie Little frente a los miembros del jurado. Se señalaron las 2 heridas de bala y los abogados de la fiscalía dijeron que no habría sido posible que ella se hubiera disparado a sí misma una segunda vez. Pero la defensa presentó expertos médicos que afirmaron que esto sí era posible y que ella pudo haber disparado el arma 2 veces. La defensa también presentó testigos que pudieron describir el estado mental de la joven Bessie Little en las semanas previas a su muerte. Una señora llamada señora Bell, que administraba el Hotel Cooper, le dijo al tribunal que Bessie le había contado que, mientras cruzaba el puente sobre el río en un tranvía, había considerado bajarse y saltar al agua. La señora Bell agregó que, durante su estancia, la madre de Bessie la había visitado 2 veces y le pidió que regresara a casa. El padre del acusado, el señor Jacob Franz, le dijo al tribunal que había recibido una carta de Bessie pidiéndole que permitiera que su hijo se casara con ella. Dijo que ella escribió que si no lo permitía, se suicidaría. Cuando la fiscalía le preguntó dónde estaba la carta ahora, respondió que su hija la había destruido. Pero la defensa trató de sostener que el señor Albert Franz
Era un joven honesto y directo que quería casarse con la señorita Little y que solo no pudo hacerlo debido a su edad, ya que su padre no le concedió el permiso. Había habido casos de locura en la familia de Alberto. Algunos miembros del lado de su madre habían sido internados en instituciones. Estos incluían a uno de sus hermanos, a su hermana gemela y a muchos primos. La defensa hizo que el jurado estuviera al tanto de esto, pero no afirmó que Alberto mismo estuviera loco. Más de 100 testigos declararon en el tribunal y cada día la sala del tribunal estaba llena. La gente se empujaba y se daba codazos mientras intentaba conseguir la mejor vista posible del juicio. Cuando terminó el juicio, el jurado deliberó solo 2 horas antes de regresar y declarar al acusado culpable de asesinato, y el juez sentenció a Albert Franz a muerte. Hubo apelaciones a la sentencia, pero fueron confirmadas, y Alberto Francia fue ejecutado en la silla eléctrica el 19 de noviembre de 1897. Su cuerpo fue llevado después por su familia para ser enterrado. Alberto siempre afirmó que era inocente del crimen y esta opinión era compartida por su padre, sus 2 hermanos y 2 hermanas. El puente donde ocurrió este evento hace mucho que fue reemplazado y oficialmente se llama Puente de la Avenida Ridge. Sin embargo, todavía es conocido localmente como el Puente Bessie Little. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo Briefcase.